Parte 6. La voluntad, la conciencia, la vida divina en el niño. Primero, la voluntad. Gobierno de alma humana. El reino de alma humana es la forma de Charles Mason explicar cómo usamos nuestra voluntad para controlar nuestros impulsos y acciones. El lugar donde se originan esas cosas está dentro de nosotros, en nuestras almas. Así que ella llama a esto el reino del alma humana, la persona interior dentro de cada uno de nosotros. Ahora necesitamos considerar un tema que es de suma importancia para todo ser vivo que está obligado a vivir una vida razonable en la tierra y que espera ir a un lugar mejor después de esta vida. Estoy hablando de gobernar el reino del alma humana. Todo niño que llegue a cierta edad tendrá este deber. Depende de sus padres enseñarle lo que se requiere de él y cómo hacerlo. Gobernar el reino de alma humana puede compararse con gobernar un estado bien gobernado. El buen gobierno tiene 3 ramas, cada una con su propia función, pero las 3 ramas están gobernadas por un ministro, no por una multitud de consejeros. El poder ejecutivo descansa en la voluntad. Fuera de las 3 ramas se sienta la voluntad. Como una guardia romana, tiene soldados bajo su autoridad para mandar. Le dice a uno que se vaya y se va. Le dice a otro que venga y él viene. Le dice a un tercero que haga algo y lo hace. En otras palabras, el poder ejecutivo está en la voluntad. Si la voluntad ha aprendido a tener el hábito de usando su autoridad, entonces da órdenes en un tono que parece esperar obediencia, y su reino está en unidad. Pero si la voluntad es débil y poco fiable, todo su reino de alma humana se verá desgarrado por el desorden y la rebelión. ¿Qué es la voluntad? No sé exactamente qué es el testamento. Podemos ver sus efectos en todas las personas, pero nadie puede definir exactamente qué es. Sin embargo, los educadores cometen más errores dañinos en esta área que en cualquier otra. Por lo tanto, vale la pena ver si podemos considerar lo que hace la voluntad y cuáles son sus límites. Algunas personas van por la vida sin ningún acto deliberado de voluntad. En primer lugar, la voluntad no entra necesariamente en ninguno de los temas que ya hemos discutido. Un niño puede reflexionar e imaginar, sentirse inspirado a querer saber, ser impulsado por el poder o anhelar atención, puede amar y admirar, puede formar hábitos de atención u obediencia o diligencia o pereza involuntariamente. En otras palabras, puede hacer todas esas cosas sin tener la intención, determinar o desear hacerlo por su cuenta ni una sola vez. De hecho, esto es tan cierto que hay personas que viven toda su vida sin siquiera un acto de voluntad determinada y deliberada. Hay personas que son bondadosas y tranquilas, que solo han conocido vidas tranquilas, de modo que nunca se necesita ningún acto de voluntad. Y otras pobres almas que nunca han tenido un golpe de suerte y se han alejado tanto de sus hogares que aquellos con quienes crecieron nunca los reconocerían. La capacidad intelectual no garantiza una voluntad fuerte. Por ejemplo, Coleridge era intelectual, pero tenía tan poco poder para controlar su voluntad que otros tenían que cuidarlo. Sus pensamientos estaban tan fuera de su capacidad de control como sus acciones. La gente fue a escucharlo hablar grandes pensamientos, pero esos pensamientos eran solo ideas desconectadas que brotaban y solo se relacionaban entre sí por asociación. Sin embargo, su mente era tan espléndida que sus pensamientos fluían metódicamente por sí solos. El carácter es el resultado de un comportamiento regulado por la voluntad. Todo el mundo conoce la dignidad y la fuerza de carácter que proviene de tener una voluntad resuelta. De hecho, el carácter mismo es el resultado de un comportamiento controlado por la propia voluntad de una persona. A veces decimos, fulano de tal tiene mucho carácter, o a otra persona le falta carácter. Podríamos decir con la misma facilidad, fulano de tal tiene una voluntad fuerte, u otra persona no tiene voluntad. Todos sabemos de personas que tenían talento y potencial, pero sus vidas se arruinaron porque carecían de una voluntad fuerte
para trazar el curso de sus vidas. Las tres funciones de la voluntad. La voluntad controla la pasión y las emociones, dirige los deseos a sus canales apropiados y gobierna los apetitos corporales. Tenga en cuenta que las pasiones, las emociones, los deseos y los apetitos ya estaban allí. La voluntad gana fuerza a medida que ejerce su poder, al restringirlos y redirigirlos. Aunque es tentador pensar en la voluntad como algo del espíritu, funciona como cualquier otra parte del cuerpo en su necesidad de nutrición y ejercicio para crecer y volverse más capaz. Algunos novelistas olvidan que la voluntad tiene limitaciones. En las novelas, el villano es una persona interesante, al menos en las novelas antiguas, porque siempre tiene una voluntad fuerte, pero en lugar de usar su voluntad para controlar sus pasiones violentas, su voluntad se convierte en un accesorio para representarlas. El resultado es un ser maligno que parece ir en contra de la propia naturaleza y no es de extrañar porque según la ley natural, la parte del cuerpo que no hace lo que se supone que debe hacer se debilita como consecuencia natural y lógica. Finalmente, desaparece por completo o se vuelve prácticamente invisible. La voluntad está en el asiento de la autoridad. No puede transferir su poder al resto del cuerpo. El caos sería demasiado terrible. Sería como una turba alborotada atacando y tomando el gobierno para que la confusión esté en todas partes y haya tiroteos en las calles y ataques a personas inocentes. Los padres caen en este error metafísico. Me siento obligado a llamar su atención sobre los límites de la voluntad para hacer su propio trabajo, porque los padres con demasiada frecuencia cometen el mismo error que los autores. Admiran una voluntad fuerte y decidida, y así deberían hacerlo. Se dan cuenta de que si su hijo va a influir en el mundo, será por su fuerza de voluntad. Así que lo que ocurre, el bebé da un berrinche porque quiere jugar con un objeto prohibido y la madre alaba su fuerte voluntad. O el niño de 3 años tiene una rabieta en medio de la calle y se niega a seguir un camino u otro con su cuidador, y eso se atribuye a su fuerte voluntad. Insiste en tener el dominio absoluto de la casa y monopoliza los juguetes de su hermana. Todo debido a su fuerte voluntad. Y luego viene un conflicto de opiniones. Por un lado, los padres deciden que el niño, su voluntad no debe ser quebrantada, pase lo que pase, por lo que se permite que su temperamento se enfurezca con impunidad. En otra familia, los padres se empeñan en quebrantar a toda costa la voluntad del niño, por lo que el pobre niño es sometido a una triste serie de castigos y reprensiones. La obstinación obstinada realmente indica una falta de fuerza de voluntad. Pero durante todo este tiempo nadie entiende que el verdadero problema del niño es la falta de voluntad. Él es en un estado de total obstinación. Desafortunadamente, esa es la palabra que usamos para decir la falta de voluntad, para tener algún poder de control. Una mejor palabra sería voluntad, si esa fuera una palabra real. En esta confusión entre obstinación y dominación por la voluntad, lo que hace que los padres cometan errores dañinos. Incluso si no se alienta al niño a ser obstinado o se reprime con dureza, la confusión de los padres hace que descuiden cultivar y entrenar la voluntad de sus hijos. La voluntad es un don de Dios y debe usarse para moderar y dirigir todos los demás dones hacia canales útiles, ya sea la belleza, el genio, la fuerza o la habilidad.